Inversiones por el camino. Presenta. Autosugestión consciente. Despertando el poder interno para el éxito personal. Emile Coué. La sugestión, específicamente la autosugestión, emerge como un tema tanto novedoso como ancestral. Su novedad radica en la escasa exploración y comprensión que ha recibido hasta ahora, mientras que su antigüedad se remonta a los albores de la existencia humana. La autosugestión, innata desde nuestro nacimiento, encierra un poder extraordinario y variable, capaz de generar resultados óptimos o desfavorables, dependiendo de las circunstancias. Este conocimiento no solo resulta beneficioso para cada individuo, sino que adquiere una importancia crucial para profesionales, como médicos, magistrados, abogados y educadores. Dominar conscientemente la práctica de la autosugestión ofrece la posibilidad, en primer lugar, de evitar inducir malas autosugestiones en los demás, las cuales pueden tener consecuencias catastróficas. En segundo lugar, permite de manera consciente fomentar autosugestiones positivas, contribuyendo así a la salud física y moral de aquellos que padecen enfermedades, neurosis o desviaciones causadas por sugestiones previas inconscientes. Asimismo, posibilita orientar en la dirección correcta a aquellos propensos a tomar caminos equivocados. El yo consciente y el yo inconsciente. Para comprender adecuadamente los fenómenos de la sugestión, o para referirnos más precisamente a la autosugestión, es esencial reconocer la existencia de dos entidades dentro de nosotros, completamente distintas. Ambas poseen inteligencia, pero mientras una es consciente, la otra opera en el plano del inconsciente. Esta dualidad a menudo pasa desapercibida debido a la predominancia del yo consciente. No obstante, la existencia del yo inconsciente se puede evidenciar fácilmente al examinar ciertos fenómenos y reflexionar sobre ellos. Tomemos como ejemplo el fenómeno del sonambulismo. Todos estamos familiarizados con la idea de que un sonámbulo puede levantarse por la noche, salir de su habitación sin despertarse, recorrer pasillos, realizar acciones específicas o incluso completar tareas antes de regresar a su cama. Al día siguiente, el sonámbulo puede sorprenderse al encontrar concluido el trabajo que dejó inconcluso el día anterior. Sin embargo, es él mismo quien lo ha hecho sin ser consciente de ello. ¿A qué fuerza ha obedecido su cuerpo si no es una fuerza inconsciente, sino su yo inconsciente? Examinemos ahora el caso, por desgracia, demasiado frecuente, del borracho atacado por un delirium tremens. Como presa de la locura, toma el arma más cercana, cuchillo, martillo o hacha, según sea el caso, y golpea furiosamente a quienes tienen la mala suerte de estar cerca de él. Una vez finalizado el ataque, recupera los sentidos y contempla con horror la escena de carnicería que le rodea, sin darse cuenta de que él mismo es el autor de la misma. ¿No es también aquí el yo inconsciente el que ha hecho que el infeliz actúe de esta manera? ¿Y qué aversiones, qué males nos creamos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros y en todos los ámbitos al no poner en juego inmediatamente buenas autosugestiones conscientes contra nuestras malas autosugestiones inconscientes, provocando así la desaparición de todo sufrimiento injusto? Si comparamos el yo consciente con el inconsciente vemos que el yo consciente a menudo posee una memoria muy poco fiable, mientras que el yo inconsciente, por el contrario, está provisto de una memoria maravillosa e impecable que registra sin nuestro conocimiento los acontecimientos más pequeños, los menos importantes actos de nuestra existencia. Además, es crédulo y acepta con irracional docilidad lo que se le dice. Así, como es el inconsciente el responsable del funcionamiento de todos nuestros órganos excepto el intermediario del cerebro, se produce un resultado que puede parecerles bastante paradójico, es decir, si cree que un determinado órgano funciona bien o mal, o que sentimos tal o cual impresión, el órgano en cuestión efectivamente funciona bien o mal, o sentimos esa impresión. El yo inconsciente no solo preside las funciones de nuestro organismo, sino también todas nuestras acciones, sean cuales sean. Es esto lo que llamamos imaginación, y es esto lo que, contrariamente a la opinión aceptada, siempre nos hace actuar incluso y sobre todo contra nuestra voluntad cuando hay antagonismo entre estas dos fuerzas. Voluntad e imaginación.
Si consultamos un diccionario en busca de la palabra voluntad, nos encontramos con la definición, la facultad de determinar libremente ciertos actos. Aunque esta definición suele ser aceptada como verdadera e incuestionable, la realidad es que es profundamente falsa. La voluntad, que a menudo reivindicamos con orgullo, siempre cede ante la imaginación. Esta afirmación constituye una regla absoluta que no admite excepciones. Al escuchar esto, es posible que exclames, blasfemia. Paradoja. Sin embargo, te responderé que, por el contrario, es una afirmación basada en la verdad más pura. Para convencerte de ello, te invito a abrir los ojos, observar tu entorno y tratar de comprender lo que ves. Llegarás a la conclusión de que lo que estoy expresando no es una teoría sin fundamento, producto de una mente enferma, sino simplemente la manifestación de un hecho. Supongamos que colocamos en el suelo una tabla de 30 pies de largo por 1 pie de ancho. Es evidente que todos serán capaces de pasar de un extremo al otro de este tablón sin traspasar el borde. Pero cambiemos ahora las condiciones del experimento e imaginemos este tablón colocado a la altura de las torres de una catedral. ¿Quién será entonces capaz de avanzar, aunque sea unos cuantos metros por este angosto sendero? ¿Podrías oírme hablar? Probablemente no. Antes de haber dado 2 pasos comenzarías a temblar, y a pesar de cada esfuerzo de tu voluntad seguramente caerías al suelo. ¿Por qué entonces no te caerías si la tabla está en el suelo, y por qué deberías caer si está elevada a una altura sobre el suelo? Simplemente porque en el primer caso imaginas que es fácil llegar al final de este tablón, mientras que en el segundo caso imaginas que no puedes hacerlo. Observa que tu voluntad es impotente para hacerte avanzar. Si imaginas que no puedes, te es absolutamente imposible hacerlo. Si los alicatadores y carpinteros pueden lograr esta hazaña es porque creen que pueden hacerlo. El vértigo es causado enteramente por la imagen que tenemos en nuestra mente de que vamos a caer. Esta imagen se transforma inmediatamente en realidad a pesar de todos los esfuerzos de nuestra voluntad, y cuanto más violentos sean estos esfuerzos, más rápidamente se obtendrá el resultado contrario al deseado. Consideremos ahora el caso de una persona que sufre de insomnio. Si no hace ningún esfuerzo por dormir, se tumbará tranquilamente en la cama. Si por el contrario intenta obligarse a dormir por su voluntad, cuanto más esfuerzos hace, más inquieto se vuelve. ¿No has notado que cuanto más intentas recordar el nombre de una persona que has olvidado, más se te escapa, hasta que, sustituyendo en tu mente la idea lo recordaré en 1 minuto por la idea lo he olvidado, el nombre vuelve a ti por sí solo y sin el menor esfuerzo? Que los que sois ciclistas recordéis los días en los que aprendíais a montar en bicicleta. Ibas agarrado al manillar y con miedo de caerte. De repente, al ver el obstáculo más pequeño en el camino, intentabas evitarlo, y cuanto más esfuerzos hacías para hacerlo, con mayor seguridad te precipitabas hacia él. ¿Quién no ha sufrido un ataque de risa incontrolable, que estalla con más violencia cuanto más se intenta controlarla? ¿Cuál era el estado de ánimo de cada persona en estas diferentes circunstancias? No quiero caerme, pero no puedo evitarlo, quiero dormir, pero no puedo, quiero recordar el nombre de la señora fulano de tal, pero no puedo, quiero evitar el obstáculo, pero no puedo, quiero dejar de reírme, pero no puedo. Como ves, en cada uno de estos conflictos es siempre la imaginación la que vence a la voluntad, sin excepción alguna. Al mismo orden de ideas pertenece el caso del líder que se lanza al frente de sus tropas y las lleva siempre consigo, mientras el grito, sálvese quien pueda. Es casi seguro que provocará una derrota. ¿Por qué es esto? Es que en el primer caso los hombres imaginan que deben seguir adelante, y en el segundo imaginan que están conquistados y deben volar para salvar sus vidas. Panurgo era muy consciente del contagio del ejemplo, es decir de la acción de la imaginación, cuando, para vengarse de un mercader a bordo del mismo barco, compró su oveja más grande y la arrojó al mar, seguro de antemano de que la oveja le seguiría todo el rebaño, lo que efectivamente sucedió.
Los seres humanos tenemos cierto parecido con las ovejas involuntariamente, nos vemos impulsados irresistiblemente a seguir el ejemplo de otras personas, imaginando que no podemos hacer otra cosa. Podría citar otros 1000 ejemplos, pero temo aburrirlos con tal enumeración. Sin embargo, no puedo pasar por alto este hecho que demuestra el enorme poder de la imaginación, o, en otras palabras, del inconsciente en su lucha contra la voluntad. Hay ciertos borrachos que desean dejar de beber, pero no pueden hacerlo. Pregúntele si le responderán con toda sinceridad que desean estar sobrios, que la bebida les repugna, pero que se sienten irresistiblemente impulsados a beber contra su voluntad, a pesar del daño que saben que les causará. De la misma manera ciertos delincuentes cometen delitos a su pesar, y cuando se les pregunta por qué actuaron así, responden no pude evitarlo, algo me impulsó, era más fuerte que yo. Y el borracho y el malhechor dicen la verdad, se ven obligados a hacer lo que hacen, por la sencilla razón de que imaginan que no pueden impedirlo. Así, nosotros, que estamos tan orgullosos de nuestra voluntad, que nos creemos libres de actuar como queramos, en realidad no somos más que miserables marionetas cuyos hilos son manejados por nuestra imaginación. Solo dejamos de ser marionetas cuando hemos aprendido a guiar nuestra imaginación. Sugerencia y autosugestión. A partir de las observaciones anteriores, podemos analogar la imaginación con un torrente que arrastra inexorablemente al infortunado que ha caído en él, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar la orilla. Este torrente parece ser incontrolable, pero con el conocimiento adecuado, es posible desviar su curso y dirigirlo hacia una fábrica, donde su fuerza puede ser transformada en movimiento, calor y electricidad. Si este símil no resulta suficiente, también podemos equiparar la imaginación, a veces denominada el loco en casa, con un caballo desbocado que carece de freno y riendas. ¿Qué opción tiene el jinete más que dejarse llevar a donde el caballo decida dirigirse? En muchas ocasiones, este desenfreno conduce a una carrera descontrolada que termina en un desastre. No obstante, si el jinete logra colocar una brida al caballo, las tornas cambian. Ahora no es el caballo el que decide su rumbo, sino el jinete quien guía al caballo hacia donde desea ir. Ahora que hemos aprendido a darnos cuenta del enorme poder del ser inconsciente o imaginativo, voy a mostrar cómo este yo, hasta ahora considerado indomable, puede controlarse tan fácilmente como un torrente o un caballo intacto. Pero antes de continuar es necesario definir con cuidado dos palabras que muchas veces se utilizan sin entenderse adecuadamente. Estas son las palabras sugestión y autosugestión. ¿Qué es entonces la sugestión? Puede definirse como el acto de imponer una idea al cerebro de otro. ¿Existe realmente esta acción? Propiamente hablando, no. De hecho, la sugerencia no existe por sí misma. No existe ni puede existir excepto bajo la condición sine qua non de transformarse en autosugestión en el sujeto. Esta última palabra puede definirse como la implantación de una idea en uno mismo por uno mismo. Puedes hacerle una sugerencia a alguien, si el inconsciente de este último no acepta la sugestión, si no la ha digerido, por así decirlo, para transformarla en autosugestión, no produce ningún resultado. Yo mismo he hecho alguna vez, sin éxito, alguna sugerencia más o menos común a sujetos normalmente muy obedientes. La razón es que el inconsciente del sujeto se negó a aceptarlo y no lo transformó en autosugestión. El uso de la autosugestión. Retornemos al momento en el que mencioné la capacidad de controlar y dirigir nuestra imaginación, de manera similar a cómo se puede manejar un torrente o un caballo desbocado. Para lograr esto, en primer lugar, es esencial tener la conciencia de que tal control es posible, algo que la mayoría desconoce. En segundo lugar, es necesario comprender los medios a través de los cuales se puede llevar a cabo. El medio en cuestión es bastante simple. Es algo que hemos utilizado diariamente desde que nacimos, de manera involuntaria y totalmente inconsciente. Lamentablemente, en muchas ocasiones lo utilizamos de manera incorrecta, en detrimento nuestro. Este medio es la autosugestión. Dado que constantemente nos sometemos a autosugestiones inconscientes, la clave reside en brindarnos autosugestiones conscientes. El proceso se resume así:
Primero, reflexionar detenidamente en la mente sobre las cosas que serán objeto de la autosugestión. Luego, de acuerdo con si requieren una respuesta afirmativa o negativa, repetir varias veces sin pensar en nada más, esto viene, o esto se va, esto sucederá o no, etc. Si el inconsciente acepta esta sugestión y la transforma en autosugestión, la realización de la cosa o cosas se concreta en cada detalle. Así entendida, la autosugestión no es más que hipnotismo tal como yo lo veo, y lo definiría con estas simples palabras: la influencia de la imaginación sobre el ser físico y moral de la humanidad. Ahora bien, esta influencia es innegable y, sin volver a ejemplos anteriores, citaré algunos otros. Si te convences de que puedes hacer una determinada cosa, siempre que sea posible, la harás por difícil que sea. Si por el contrario imaginas que no puedes hacer la cosa más sencilla del mundo, te es imposible hacerlo, y los granos de arena se convierten para ti en montañas inescalables. Tal es el caso de los neurasténicos, quienes, creyéndose incapaces del más mínimo esfuerzo, muchas veces les resulta imposible siquiera dar unos pasos sin quedar exhaustos. Y esos mismos neurasténicos se hunden más profundamente en su depresión cuanto más se esfuerzan por salir de ella, como el pobre desgraciado en las arenas movedizas que se hunde tanto más profundamente cuanto más intenta luchar para salir. De la misma manera basta pensar que un dolor va, para sentirlo desaparecer poco a poco, e inversamente, basta pensar que se sufre para sentir que el dolor comienza a llegar inmediatamente. Conozco a ciertas personas que predicen de antemano que tendrán un dolor de cabeza enfermizo en un día determinado, en determinadas circunstancias, y ese día, en las circunstancias dadas, efectivamente, lo sienten. Ellos mismos se provocaron su enfermedad, del mismo modo que otros curan la suya mediante autosugestión consciente. Sé que generalmente uno pasa por loco a los ojos del mundo si se atreve a proponer ideas que el mundo no está acostumbrado a oír. Bueno, a riesgo de que se crea así, digo que si ciertas personas están enfermas mental y físicamente es que se imaginan que están enfermas mental o físicamente. Si algunos son paralíticos sin tener ninguna lesión que los explique, es que se imaginan paralíticos, y es entre tales personas donde se producen las curas más extraordinarias. Si los demás son felices o infelices es porque se imaginan que lo son, porque es posible que dos personas en exactamente las mismas circunstancias lo sean, una perfectamente feliz y la otra absolutamente desdichada. La neurastenia, la tartamudez, las aversiones, la cleptomanía, ciertos casos de parálisis, no son más que el resultado de una autosugestión inconsciente, es decir, el resultado de la acción del inconsciente sobre el ser físico y moral. Pero si nuestro inconsciente es la fuente de muchos de nuestros males, también puede provocar la curación de nuestras dolencias físicas y mentales. No solo puede reparar el mal que ha causado, sino curar enfermedades reales, tan fuerte es su acción sobre nuestro organismo. Enciérrate solo en una habitación, siéntate en un sillón, cierra los ojos para evitar cualquier distracción y concentra tu mente por unos instantes en pensar, tal y tal cosa va a desaparecer, o tal y cual cosa va a desaparecer. Algo está sucediendo. Si realmente has hecho la autosugestión, es decir, si tu inconsciente ha asimilado la idea que le has presentado, te asombras al ver que se cumple lo que has pensado. Obsérvese que es propiedad de las ideas autosugeridas existir en nosotros sin que las reconozcamos, y solo podemos saber de su existencia por el efecto que producen. Pero, sobre todo, y este es un punto esencial, no debe ponerse en juego la voluntad. En la práctica de la autosugestión, porque, si no está de acuerdo con la imaginación, si uno piensa, yo haré que tal cosa suceda, y la imaginación dice, tú lo quieres, pero no va a ser, no solo no se obtiene lo que se desea, sino que se produce exactamente lo contrario. Esta observación es de capital importancia y explica por qué los resultados son tan insatisfactorios cuando, en el tratamiento de dolencias morales, uno se esfuerza por reeducar la voluntad. Lo que es necesario es el entrenamiento de la imaginación, y es gracias a este matiz de diferencia que mi método a menudo ha tenido éxito donde otros, y aquellos no menos considerados, han fracasado.
De los numerosos experimentos que he hecho diariamente durante 20 años y que he examinado con minucioso cuidado, he podido deducir las siguientes conclusiones que he resumido en leyes. 1. Cuando la voluntad y la imaginación son antagónicas, siempre es la imaginación la que vence, sin excepción alguna. 2. En el conflicto entre la voluntad y la imaginación, la fuerza de la imaginación está en proporción directa al cuadrado de la voluntad. 3. Cuando la voluntad y la imaginación están de acuerdo, una no se suma a la otra, sino que una se multiplica por la otra. 4. Se puede dirigir la imaginación. Las expresiones en proporción directa al cuadrado de la voluntad y se multiplica por no son rigurosamente exactas. Son simplemente ilustraciones destinadas a aclarar mi significado. Después de lo que acabamos de decir, parece que nadie debería estar enfermo. Eso es bastante cierto. Toda enfermedad, cualquiera que sea, puede ceder a la autosugestión, por atrevida e improbable que parezca mi afirmación, no digo que siempre cede, sino que puede ceder, que es otra cosa. Pero para llevar a las personas a practicar la autosugestión consciente se les debe enseñar cómo hacerlo, del mismo modo que se les enseña a leer, escribir o tocar el piano. La autosugestión es, como decía más arriba, un instrumento que poseemos al nacer, y con el que jugamos inconscientemente toda nuestra vida, como juega un bebé con su sonajero. Sin embargo, es un instrumento peligroso, puede herirte o incluso matarte si lo manejas de forma imprudente e inconsciente. Por el contrario, puede salvarte la vida cuando sabes cómo utilizarlo conscientemente. Se puede decir de ella lo que Esopo dijo de la lengua, es al mismo tiempo lo mejor y lo peor del mundo. Como enseñar a los pacientes a hacer autosugestiones. Ahora, les mostraré cómo todos pueden beneficiarse de manera positiva mediante la aplicación consciente de la autosugestión. Al emplear la palabra todos, admito una exageración, ya que hay dos categorías de personas en las que es difícil despertar la autosugestión consciente. 1. Aquellas con desarrollo mental limitado que no pueden comprender lo que se les explica. 2. Aquellas que no están dispuestas a comprender. El principio subyacente en este método puede resumirse en pocas palabras: es imposible pensar en dos cosas simultáneamente, es decir, dos ideas pueden coexistir, pero no pueden ocupar la misma posición en nuestra mente. Cada pensamiento que ocupa por completo nuestra mente se convierte en verdad para nosotros y tiende a transformarse en acción. De esta manera, si logramos que una persona enferma piense que su situación está mejorando, es probable que mejore. Si convencemos a un cleptómano de que puede dejar de robar, es posible que deje de hacerlo, y así sucesivamente. Aunque esta formación pueda parecerles difícil, en realidad es la cosa más sencilla del mundo. Simplemente, a través de una serie de experimentos apropiados y graduales, enseñamos al individuo, por así decirlo, los fundamentos del pensamiento consciente. Al seguir esta serie de instrucciones al pie de la letra, se puede estar absolutamente seguro de obtener buenos resultados, a excepción de las dos categorías de personas mencionadas anteriormente. Primer experimento. Preparatoria. Pida al sujeto que se ponga de pie, con el cuerpo rígido como una barra de hierro, los pies juntos desde la punta hasta el talón, manteniendo los tobillos flexibles como si fueran bisagras. Dile que se haga como una tabla con bisagras en su base, que esté en equilibrio sobre el suelo. Hágale notar que, si uno empuja ligeramente la tabla en cualquier dirección, ésta cae como una masa sin ninguna resistencia en la dirección en la que se empuja. Dile que vas a tirar de él hacia atrás por los hombros y que debe dejarse caer en tus brazos sin la menor resistencia, girando sobre sus tobillos a modo de bisagras, es decir, manteniendo los pies fijos en el suelo. Luego tírelo hacia atrás por los hombros y si el experimento no tiene éxito, repítalo hasta que lo consiga, o casi. Segundo experimento. Comience explicando al sujeto que, para demostrar la acción de la imaginación sobre nosotros, le va a pedir en un momento que piense: estoy cayendo hacia atrás, estoy cayendo hacia atrás. Dígale que no debe tener más pensamientos en su mente que esto, que no debe reflexionar ni preguntarse si se va a caer o no, ni pensar que si se cae puede lastimarse,
etc., ni caer hacia atrás a propósito para complacer. Usted, pero que, si realmente siente algo que lo impulsa a caer hacia atrás, no debe resistir sino obedecer el impulso. Luego pídale a su sujeto que levante la cabeza y cierre los ojos, y coloque su puño derecho en la nuca y su mano izquierda en su frente, y dígale, ahora piensa, estoy cayendo hacia atrás, etcétera, etcétera. Y, de hecho, estás cayendo hacia atrás, tú, estás, cayendo, retrocediendo, hacia atrás, etcétera. Al mismo tiempo deslizar ligeramente la mano izquierda hacia atrás hasta la sien izquierda, encima de la oreja, y retirar muy lentamente, pero con un movimiento continuo el puño derecho. Inmediatamente se siente que el sujeto hace un ligero movimiento hacia atrás, y que evita caer o cae completamente. En el primer caso, dígale que se ha resistido y que no solo pensó que se estaba cayendo, sino que podría lastimarse si se caía. Eso es cierto, porque si no hubiera pensado esto último, habría caído como un bloque. Repita el experimento usando un tono de orden, como si fuera a obligar al sujeto a obedecerle. Continúe hasta que tenga un éxito total o casi. El operador debe pararse un poco detrás del sujeto, con la pierna izquierda adelante y la pierna derecha bien detrás de él, para no ser derribado por el sujeto al caer. El incumplimiento de esta precaución podría provocar una doble caída si la persona pesa mucho. Tercer experimento. Coloque al sujeto frente a usted, con el cuerpo todavía rígido, los tobillos flexibles y los pies unidos y paralelos. Ponle las dos manos en las sienes sin hacer presión, mira fijamente, sin mover los párpados, a la raíz de su nariz, y dile que piense, estoy cayendo hacia adelante, estoy cayendo hacia adelante. Y repítele, enfatizando las sílabas, estás cayendo, hacia, estás cayendo, hacia. Sin dejar de mirarlo fijamente. Cuarto experimento. Pida al sujeto que junte las manos lo más fuerte posible, es decir, hasta que los dedos tiemblen ligeramente, mírelo de la misma manera que en el experimento anterior y mantenga las manos sobre las suyas como para apretar, uniéndolos aún más estrechamente. Dile que piense que no puede separar los dedos, que vas a contar 3, y que cuando digas 3 que intente separar las manos pensando todo el tiempo, no puedo hacerlo. Y le resultará imposible. Luego cuenta muy lentamente, 1, 2, 3, y añade inmediatamente, separando las sílabas, tú, puedes, no. Hazlo, sí. Tú, puedes. No, hazlo. Si el sujeto piensa correctamente, no puedo hacerlo, no solo no puede separar los dedos, sino que estos se juntan tanto más estrechamente cuanto más esfuerzos hace para separarlos. De hecho, obtiene exactamente lo contrario de lo que desea. En unos instantes dile, ahora piensa, yo puedo hacerlo, y sus dedos se separarán. Ten cuidado de mantener siempre la vista fija en la raíz de la nariz del sujeto, y no permitas que aparte su mirada de la tuya ni por un solo momento. Si es capaz de soltar las manos, no creas que es culpa tuya, es del sujeto, no ha pensado correctamente, no puedo. Asegúrele firmemente esto y comience de nuevo el experimento. Utilice siempre un tono de mando que no admita desobediencia. No quiero decir que haya que alzar la voz, por el contrario, es preferible emplear el tono ordinario, pero enfatizando cada palabra en un tono seco e imperativo. Cuando estos experimentos han tenido éxito, todos los demás tienen el mismo éxito y pueden obtenerse fácilmente siguiendo al pie de la letra las instrucciones dadas anteriormente. Algunos sujetos son muy sensibles, y es fácil reconocerlos por el hecho de que se produce fácilmente la contracción de sus dedos y extremidades. Después de 2 o 3 experimentos exitosos, ya no es necesario decirles, piensa esto, o piensa aquello, por ejemplo, basta con decirles simplemente, pero en el tono imperativo empleado por todos los buenos sugestionistas, cierra las manos, ahora no puedes abrirlas. Cierra los ojos, ahora no puedes abrirlos, y al sujeto le resulta absolutamente imposible abrir las manos o los ojos a pesar de todos sus esfuerzos. Dígale en unos momentos,
Puedes hacerlo ahora, y la descontracción se producirá instantáneamente. Estos experimentos se pueden variar hasta el infinito. Aquí hay algunos más. Haga que el sujeto una sus manos y sugiera que estén soldadas, hacerle poner la mano sobre la mesa y sugerirle que esté pegada a ella, decirle que está pegado a su silla y no puede levantarse, haz que se levante y dile que no puede caminar, poner un portalápices sobre la mesa y decirle que pesa 1 quintal y que no lo puede levantar, etcétera, etcétera. En todos estos experimentos, no lo repetiré demasiado, no es la sugestión propiamente dicha la que produce los fenómenos, sino la autosugestión que es consecutiva a la sugestión del operador. Método de procedimiento en la sugerencia curativa. Una vez que el individuo ha pasado por los experimentos previos y ha comprendido sus fundamentos, se encuentra en un estado propicio para la sugestión curativa. Es como un campo cultivado en el que la semilla puede germinar y desarrollarse, en contraste con su estado anterior, que era simplemente tierra áspera donde la semilla hubiera perecido. Independientemente de la dolencia que aqueje al sujeto, ya sea física o mental, es esencial proceder siempre de la misma manera y emplear las mismas palabras, con algunas variaciones según el caso. Dile al sujeto, siéntate y cierra los ojos. No voy a intentar hacerte dormir porque es bastante innecesario. Os pido que cerréis los ojos simplemente para que vuestra atención no se distraiga con los objetos que os rodean. Ahora dite que cada palabra que digo se va a fijar en tu mente y quedará impresa, grabada e incrustada en ella, que allí se va a quedar fija, impresa e incrustada, y que sin tu voluntad ni tu voluntad. Conocimiento, de hecho, perfectamente inconscientemente por tu parte, tú mismo y todo tu organismo vas a obedecer. En primer lugar, digo que todos los días, 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, a las horas habituales de las comidas, sentirás hambre, es decir, experimentarás la agradable sensación que te hace pensar y decir, ¡ay! ¡Qué rico será comer algo! Luego comerás y disfrutarás de tu comida, sin comer en exceso, por supuesto. También tendrás que tener cuidado de masticarlo bien para transformarlo en una especie de pasta blanda antes de tragarlo. En estas condiciones lo digerirás adecuadamente, y así no sentirás molestias ni dolores de ningún tipo ni en el estómago ni en los intestinos. Asimilarás lo que comes y tu organismo lo aprovechará para producir sangre, músculos, fuerza y energía, en una palabra, vida. Como habrás digerido bien tus alimentos, la función de excreción será normal, y cada mañana, al levantarte, sentirás la necesidad de evacuar los intestinos. Y sin estar nunca obligado a tomar medicamentos ni a utilizar ningún artificio, podrás obtener un resultado normal y satisfactorio. Además, cada noche, desde el momento en que deseas irte a dormir hasta el momento en que deseas despertarte a la mañana siguiente, dormirás profunda, tranquila y silenciosamente, sin pesadillas, y al despertar te sentirás perfectamente bien, alegre y activo. De la misma manera, si ocasionalmente sufres de depresión, si eres triste y propenso a preocuparte y mirar el lado oscuro de las cosas, de ahora en adelante dejarás de hacerlo y, en lugar de preocuparte y deprimirte y mirar el lado oscuro de todo, te sentirás perfectamente alegre, posiblemente sin ningún motivo especial, del mismo modo que solías sentirte deprimido sin ningún motivo concreto. Digo más aún, que incluso si tienes motivos reales para estar preocupado y deprimido, no lo estarás. Si también estás sujeto a ataques ocasionales de impaciencia o de mal humor, dejarás de tenerlos, por el contrario, serás siempre paciente y dueño de ti mismo, y las cosas que te preocupaban, molestaban o irritaban, en adelante te abandonarán. Absolutamente indiferente y perfectamente tranquilo. Si a veces eres atacado, perseguido por ideas malas y nocivas, por aprensiones, miedos, aversiones, tentaciones o rencores contra otras personas, tu imaginación perderá gradualmente de vista todo eso, se derretirá y se perderá. Como en una nube lejana donde finalmente desaparecerá por completo. Así como un sueño se desvanece cuando despertamos, así desaparecerán todas estas imágenes vanas. A esto le agrego que todos tus órganos están realizando sus funciones adecuadamente.
El corazón late de forma normal y la circulación de la sangre se produce como debería. Los pulmones están realizando sus funciones, al igual que el estómago, los intestinos, el hígado, la vía biliar, los riñones y la vejiga. Si en el momento presente alguno de ellos actúa de forma anormal, esa anormalidad será cada día menor, de modo que muy pronto habrá desaparecido por completo y el órgano habrá recuperado su función normal. Además, si hubiera alguna lesión en alguno de estos órganos, mejorarán de día en día y pronto quedarán completamente curados. A este respecto puedo decir que no es necesario saber qué órgano está afectado para curarlo. Bajo la influencia de la autosugestión cada día, en todos los aspectos, estoy cada vez mejor, el inconsciente actúa sobre el órgano que puede distinguir por sí mismo. Debo agregar también, y es sumamente importante, que, si hasta el momento has carecido de confianza en ti mismo, te digo que esa desconfianza irá desapareciendo poco a poco y dará lugar a la confianza en ti mismo, basada en el conocimiento de esta fuerza de poder incalculable que está en cada uno de nosotros. Es absolutamente necesario que todo ser humano tenga esta confianza. Sin él no se puede lograr nada, con él se puede lograr lo que uno quiera, dentro de lo razonable, por supuesto. Entonces tendrás confianza en ti mismo, y esta confianza te dará la seguridad de que eres capaz de realizar perfectamente cualquier cosa que desees hacer, siempre que sea razonable, y cualquiera que sea tu deber. Así que cuando quieras hacer algo razonable, o cuando tengas un deber que cumplir, piensa siempre que es fácil, y haz las palabras difíciles, imposibles, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo evitarlo. Desaparece de tu vocabulario, no son ingleses. Lo que es inglés es fácil y puedo. Al considerar la cosa fácil, para ti lo será, aunque a los demás les parezca difícil. Lo harás rápido y bien y sin cansancio, porque lo haces sin esfuerzo, mientras que, si lo hubieras considerado difícil o imposible, te lo habría sido así, simplemente porque así lo hubieras pensado. A estas sugerencias generales, que quizá a algunos les parezcan largas y hasta infantiles, pero que son necesarias, hay que añadir las que se aplican al caso particular del paciente que se trata. Todas estas sugerencias deben hacerse en una voz monótona y tranquilizadora, siempre enfatizando las palabras esenciales, que, si bien no hace dormir al sujeto, al menos lo hace sentir somnoliento y no pensar en nada en particular. Cuando haya llegado al final de la serie de sugerencias, abordará el tema en estos términos. En resumen, quiero decir que, desde todos los puntos de vista, tanto físico como mental, gozará de una salud excelente, mejor salud que la que has podido disfrutar hasta el presente. Ahora voy a contar 3, y cuando diga 3, abrirás los ojos y saldrás del estado pasivo en el que te encuentras ahora. De ello con toda naturalidad, sin sentirte en lo más mínimo somnoliento ni cansado, al contrario, te sentirás fuerte, vigoroso, alerta, activo, lleno de vida, más aún, te sentirás muy alegre y en forma en todos los sentidos. 2-3, al oír la palabra 3, el sujeto abre los ojos, siempre con una sonrisa y una expresión de bienestar y alegría en su rostro. A veces, aunque raramente, el paciente se cura en el acto, otras veces, y este es el caso más generalizado, se siente aliviado, su dolor o su depresión han desaparecido parcial o totalmente, aunque solo durante un cierto lapso de tiempo. En cada caso es necesario renovar las sugerencias con más o menos frecuencia según el tema, teniendo siempre cuidado de espaciarlas a intervalos cada vez más largos, según el progreso obtenido, hasta que ya no sean necesarias, es decir, cuando la curación sea completa. Antes de despedir a tu paciente, debes decirle que lleva dentro de sí el instrumento con el que puede curarse a sí mismo, y que tú eres, por así decirlo, solo un profesor que le enseña a utilizar este instrumento, y que él debe ayudarte a hacerlo. Tu tarea. Así, cada mañana antes de levantarse, y cada noche al acostarse, debe cerrar los ojos y transportarse pensativamente hasta vuestra presencia, y luego repetir 20 veces seguidas con voz monótona, contando por medio de una cuerda de 20 nudos. Esta pequeña frase. Cada día, en todos los aspectos, estoy mejor y mejor.
En su mente debería enfatizar las palabras en todos los aspectos que se aplican a cada necesidad, mental o física. Esta sugerencia general es más eficaz que las especiales. Así es fácil darse cuenta del papel desempeñado por quien da las sugerencias. No es un maestro que da órdenes, sino un amigo, un guía, que conduce al paciente paso a paso por el camino de la salud. Como todas las sugestiones se dan en interés del paciente, el inconsciente de éste no pide nada mejor que asimilarlas y transformarlas en autosugestiones. Hecho esto, la cura se obtiene más o menos rápidamente según las circunstancias. La superioridad de este método. Este método produce resultados verdaderamente sorprendentes y es fácil comprender por qué. Al seguir mis recomendaciones, es prácticamente imposible fracasar, a excepción de las dos categorías de personas mencionadas anteriormente, que, afortunadamente, representan apenas el 3% del total. No obstante, intentar inducir el sueño en los sujetos de inmediato, sin las explicaciones y experimentos preliminares necesarios para que acepten y transformen las sugestiones en autosugestiones, generalmente no será efectivo, excepto con sujetos particularmente sensibles. Sin embargo, esta sensibilidad puede desarrollarse mediante el entrenamiento, aunque son pocos los que la poseen naturalmente sin la instrucción preliminar que, recomiendo, la cual puede llevarse a cabo en unos pocos minutos. En el pasado, solía creer que las sugestiones solo podían darse durante el sueño, por lo que siempre intentaba inducir el sueño en mis pacientes. Sin embargo, al descubrir que no era indispensable, dejé de hacerlo para evitarles el miedo y la inquietud que suelen experimentar cuando se les dice que van a ser inducidos al sueño. A menudo, esta revelación los hace resistirse involuntariamente. Por otro lado, si les comunicas que no es necesario hacerlos dormir, gana su confianza. Escuchan sin miedo ni preocupaciones adicionales, y es común que, apaciguados por el tono monótono de tu voz, se sumerjan en un sueño profundo del cual despiertan sorprendidos por no haber sentido que durmieron en absoluto. Si hay escépticos entre ustedes, como estoy seguro de que los hay, todo lo que tengo que decirles es, vengan a mi casa y vean lo que se está haciendo, y los hechos los convencerán. Sin embargo, no debe dejarse llevar por la idea de que la autosugestión solo puede producirse del modo que he descrito. Es posible hacer sugerencias a personas sin su conocimiento y sin ninguna preparación. Por ejemplo, si un médico que solo por su título ejerce una influencia sugestiva sobre su paciente, le dice que no puede hacer nada por él y que su enfermedad es incurable, provoca en la mente de este último una autosugestión que puede tener el mismo efecto. Consecuencias más desastrosas, pero si le dice que su enfermedad es grave, es cierto, pero que con cuidado, tiempo y paciencia se puede curar, a veces y hasta con frecuencia obtiene resultados que le sorprenderán. He aquí otro ejemplo, si un médico después de examinar a su paciente, le escribe una receta y se la da sin ningún comentario, los remedios prescritos no tendrán muchas posibilidades de tener éxito. Si, por el contrario, explica a su paciente que tales o cuales medicamentos deben tomarse en tales o cuales condiciones y que producirán ciertos resultados, es prácticamente seguro que esos resultados se producirán. Si en esta sala hay médicos o hermanos químicos, espero que no me consideren su enemigo. Por el contrario, soy su mejor amigo. Por un lado, me gustaría que el estudio teórico y práctico de la sugestión se incluyera en los programas de las facultades de medicina para gran beneficio de los enfermos y de los propios médicos, y, por otro lado, en mi opinión, cada vez que un paciente acude a su médico, éste debe recetarle uno o incluso varios medicamentos, aunque no sean necesarios. De hecho, cuando un paciente visita a su médico, es para que le diga qué medicamento le curará. No se da cuenta de que son la higiene y el régimen los que hacen esto, y les concede poca importancia. Es una medicina que él quiere. En mi opinión, si el médico solo prescribe un régimen sin ningún medicamento, su paciente quedará insatisfecho, dirá que se tomó la molestia de consultarlo gratis y que a menudo acude a otro médico. Me parece, pues, que el médico debería siempre prescribir medicamentos a su paciente y, en la medida de lo posible, medicamentos de fabricación propia.
en lugar de los remedios estándar tan publicitados y que deben su único valor a la publicidad. Las propias recetas del médico inspirarán infinitamente más confianza que las pastillas de fulano de tal, que cualquiera puede conseguir fácilmente en la farmacia más cercana sin necesidad de receta médica. ¿Cómo funciona la sugerencia? Para comprender de manera adecuada el papel que desempeña la sugestión, o más específicamente, la autosugestión, es suficiente entender que el yo inconsciente actúa como el director principal de todas nuestras funciones. Como mencioné anteriormente, al hacer creer que cierto órgano que no funciona correctamente debe realizar su función, la orden se transmite instantáneamente. El órgano responde obedientemente y comienza a cumplir sus funciones con normalidad, ya sea deteniendo hemorragias, curando el estreñimiento, eliminando tumores fibrosos, tratando parálisis, lesiones tuberculosas, varicosas, úlceras, entre otros. Tomemos, por ejemplo, un caso de hemorragia dental que tuve la oportunidad de presenciar en el consultorio del señor Gauze, dentista de Troyes. Una joven a la que había ayudado previamente a superar el asma que padecía desde hacía 8 años expresó su deseo de extraerse un diente. Conociendo su sensibilidad, me ofrecí a hacerla sentir nada durante la operación y ella aceptó con gusto. Concertamos una cita con el dentista y, de pie frente a la paciente, le dirigí la mirada mientras repetía, no sientes nada, etc. Luego, mientras continuaba con la sugestión, hice una señal al dentista. En un instante, el diente desapareció sin que Y se inmutara. Aunque sucedió una hemorragia, decidí probar la sugestión sin el uso de hemostáticos, sin conocer de antemano el resultado. Le dije a la paciente que probaríamos la sugestión para que la hemorragia cesara por sí sola en 2 minutos, y esperamos. La paciente escupió sangre 1 o 2 veces más, pero luego la hemorragia cesó. Al abrir la boca, descubrimos que se había formado un coágulo de sangre en la cavidad dental. ¿Cómo se explica este fenómeno? De la forma más sencilla. Bajo la influencia de la idea, hay que detener la hemorragia, el inconsciente había enviado a las pequeñas arterias y venas la orden de detener el flujo de sangre, y, obedientemente, se contrajeron naturalmente, como lo habrían hecho artificialmente al mismo tiempo. Contacto de un hemostático como la adrenalina, por ejemplo. El mismo razonamiento explica cómo se puede hacer desaparecer un tumor fibroso. Habiendo aceptado el inconsciente la idea es por ir, el cerebro ordena a las arterias que lo nutren que se contraigan. Lo hacen rechazando sus servicios y dejando de nutrir el tumor que, privado de alimento, muere, se seca, se reabsorbe y desaparece. El uso de la sugerencia para la cura de enfermedades, ya sea congénitas o adquiridas. La neurastenia, una condición bastante común en la actualidad, suele ceder ante la sugestión aplicada de manera constante según la forma que he indicado. He tenido la fortuna de contribuir a la curación de numerosos neurasténicos en los cuales todos los demás tratamientos habían fracasado. Incluso uno de ellos pasó un mes en un establecimiento especial en Luxemburgo sin experimentar mejoría alguna. Sin embargo, en 6 semanas estaba completamente recuperado y ahora es el individuo más feliz que uno desearía conocer, a pesar de haberse considerado el más miserable. Además, es poco probable que vuelva a padecer la misma enfermedad, ya que le enseñé a utilizar la autosugestión consciente, y lo hace de manera excepcional. Si la sugestión es beneficiosa para tratar tanto las dolencias morales como las físicas, ¿no podría ofrecer servicios aún más significativos a la sociedad al transformar a niños desfavorecidos que llenan nuestros reformatorios en individuos honestos? Que nadie me diga que esto es imposible. El remedio existe, y puedo demostrarlo. Citaré los 2 casos siguientes, que son muy característicos, pero aquí debo insertar algunas observaciones entre paréntesis. Para hacerle comprender la forma en que actúa la sugestión en el tratamiento de las contaminaciones morales, utilizaré la siguiente comparación. Supongamos que nuestro cerebro es una tabla en la que se clavan clavos que representan las ideas, hábitos e instintos que determinan nuestras acciones. Si encontramos que existe en un sujeto una mala idea, un mal hábito, un mal instinto, por así decirlo,
un mal clavo, tomamos otra que es la buena idea, hábito o instinto, la colocamos encima de ella. El malo y le damos un golpe con un martillo, es decir, hacemos una sugerencia. El clavo nuevo se introducirá quizás una fracción de pulgada, mientras que el viejo saldrá en la misma medida. A cada nuevo golpe de martillo, es decir a cada nueva sugerencia, el uno se introducirá una fracción más y el otro saldrá la misma cantidad, hasta que, después de un cierto número de golpes, el clavo viejo salir completamente y ser reemplazado por uno nuevo. Cuando se ha hecho esta sustitución, el individuo la obedece. Volvamos a nuestros ejemplos. El pequeño M, un niño de 11 años que vivía en Troyes, estaba expuesto día y noche a ciertos accidentes propios de la primera infancia. También era cleptómano y, por supuesto, mentiroso. A petición de su madre lo traté por sugerencia. Después de la primera visita los accidentes cesaron durante el día, pero continuaron durante la noche. Poco a poco fueron menos frecuentes y finalmente, a los pocos meses, el niño estaba completamente curado. En el mismo periodo su propensión al robo disminuyó y en 6 meses había cesado por completo. El hermano de este niño, de 18 años, había concebido un odio violento contra otro de sus hermanos. Cada vez que había tomado demasiado vino, se sentía impulsado a sacar un cuchillo y apuñalar a su hermano. Sentía que un día u otro terminaría por hacerlo, y sabía al mismo tiempo que de haberlo hecho estaría inconsolable. Lo traté también por sugerencia y el resultado fue maravilloso. Después del primer tratamiento quedó curado. Su odio por su hermano había desaparecido y desde entonces se hicieron buenos amigos y se llevaron muy bien juntos. Seguí el caso durante mucho tiempo y la cura fue permanente. Dado que tales resultados deben obtenerse por sugestión, ¿no sería beneficioso, incluso diría indispensable, adoptar este método e introducirlo en nuestros reformatorios? Estoy absolutamente convencido de que, si la sugestión se aplicara diariamente a los niños viciosos, se podría recuperar más del 50%. ¿No sería un inmenso servicio prestar a la sociedad, traer de vuelta a ella a miembros sanos y sanos que antes estaban corroídos por la decadencia moral? Quizás me digan que la sugestión es algo peligroso y que puede utilizarse con fines malvados. Esta no es una objeción válida, en primer lugar, porque la práctica de la sugestión solo sería confiada, por el paciente, a personas confiables y honestas, como por ejemplo a los médicos del reformatorio, y, por otra parte, a aquellos que intentan utilizarla. Para el mal no pidas permiso a nadie. Pero incluso admitiendo que ofrece algún peligro, que no lo es, quisiera preguntar a quien plantee la objeción, que me diga qué cosa utilizamos que no sea peligrosa. ¿Es vapor? ¿Pólvora? ¿Vías férreas? ¿Buques? ¿Electricidad? ¿Automóviles? ¿Aviones? No son peligrosos los venenos que nosotros, médicos y químicos, utilizamos diariamente en dosis mínimas y que fácilmente podrían destruir al paciente si, en un momento de descuido, por desgracia nos equivocáramos al pesarlos. Algunas curas típicas. Este pequeño trabajo estaría incompleto si no incluyera algunos ejemplos de las curas obtenidas. Sería demasiado largo y quizás también algo cansado si contara todos aquellos en los que he participado. Por lo tanto, me contentaré con citar algunos de los más notables. Señorita M. de Troyes, padecía desde hacía 8 años un asma que la obligaba a permanecer sentada en la cama casi toda la noche, luchando por respirar. Los experimentos preliminares muestran que se trata de un sujeto muy sensible. Ella duerme inmediatamente y se le da la sugerencia. Desde el primer tratamiento se nota una enorme mejoría. El paciente pasa una buena noche, solo interrumpida por un ataque de asma que solo dura un cuarto de hora. En muy poco tiempo el asma desaparece por completo y no hay recaídas posteriores. Calcetero que vive en Sainte-Sabine, cerca de Troyes, quedó paralizado durante 2 años a consecuencia de lesiones en la unión de la columna vertebral y la pelvis.
La parálisis es solo en los miembros inferiores, en los cuales la circulación de la sangre prácticamente ha cesado, dejándolos hinchados, congestionados y descoloridos. Se han probado sin éxito varios tratamientos, incluido el antisifilítico. Experimentos preliminares exitosos, sugerencia aplicada por mí y autosugestión por parte del paciente durante 8 días. Al final de este tiempo se produce un movimiento casi imperceptible pero aún apreciable de la pierna izquierda. Sugerencia renovada. En 8 días la mejoría es notoria. Cada semana o quincena se produce una mayor mejoría con una disminución progresiva de la hinchazón, etc. 11 meses después, el 1 de noviembre de 1906, el paciente baja solo y camina 800 yardas, y en el mes de julio de 1907 regresa a la fábrica donde continúa trabajando desde entonces, sin rastro alguno de parálisis. M. A. G., que vive en Troyes, padece desde hace mucho tiempo una enteritis, para la que se han ensayado en vano diferentes tratamientos. También se encuentra en muy mal estado mental, deprimido, triste, insociable y obsesionado con pensamientos suicidas. Experimentos preliminares fáciles, seguidos de sugerencias que producen un resultado apreciable desde el mismo día. Durante 3 meses, al principio sugestiones diarias y luego a intervalos cada vez más largos. Al cabo de este tiempo, la curación es completa, la enteritis ha desaparecido y su moral se ha vuelto excelente. Como la curación se remonta a 12 años atrás sin sombra de recaída, puede considerarse permanente. MG es un ejemplo sorprendente de los efectos que pueden producirse por sugestión, o más bien por autosugestión. Al mismo tiempo que le hacía sugerencias desde el punto de vista físico, también lo hacía desde el mental, y él aceptó ambas sugerencias igualmente bien. Cada día su confianza en sí mismo aumentaba y, como era un excelente trabajador, para ganar más buscó una máquina que le permitiera trabajar en casa para su patrón. Poco después, el dueño de una fábrica, al comprobar con sus propios ojos lo buen trabajador que era, le confió la máquina que deseaba. Gracias a su habilidad pudo producir mucho más que un simple trabajador, y su patrón, encantado con el resultado, le regaló otra y otra máquina, hasta que MG, quien, de no ser por una sugerencia, sigue siendo un simple trabajador, ahora está a cargo de 6 máquinas que le reportan muchos beneficios. Señora D. en Troyes, alrededor de 30 años. Ella está en las últimas etapas de tisis y cada día adelgaza más a pesar de una alimentación especial. Sufre tos y escupitajos y tiene dificultad para respirar, de hecho, según todas las apariencias, solo le quedan unos pocos meses de vida. Los experimentos preliminares muestran una gran sensibilidad y a la sugerencia le sigue una mejora inmediata. A partir del día siguiente los síntomas mórbidos comienzan a disminuir. Cada día la mejoría es más marcada, la enferma se engorda rápidamente, aunque ya no toma ningún alimento especial. En unos meses la curación aparentemente será completa. Esta persona me escribió el 1 de enero de 1911, es decir 8 meses después de mi partida de Troyes, para agradecerme y decirme que, aunque embarazada, se encontraba perfectamente. He elegido deliberadamente estos casos que datan de hace algún tiempo, para mostrar que las curas son permanentes, pero me gustaría añadir algunos más recientes. MX, empleado de correos en Luneville. Habiendo perdido a uno de sus hijos en enero de 1910, el problema le produce una perturbación cerebral que se manifiesta por un temblor nervioso incontrolable. Su tío me lo trae en el mes de junio. Experimentos preliminares seguidos de sugerencias. 4 días después el paciente vuelve para decirme que el temblor ha desaparecido. Renuevo la sugerencia y le digo que regrese en 8 días. Pasa una semana, luego 15 días, luego 3 semanas, luego un mes, sin que vuelva a saber de él. Poco después viene su tío y me dice que acaba de recibir una carta de su sobrino, que se encuentra perfectamente bien. Ha retomado su trabajo de telegrafista que se había visto obligado a abandonar y el día anterior había enviado sin la menor dificultad un telegrama de 170 palabras.
Fácilmente, añadió en su carta, podría haber enviado una aún más larga. Desde entonces no ha tenido ninguna recaída. M. I. de Nancy, padece neurastenia desde hace varios años. Tiene aversiones, miedos nerviosos y trastornos del estómago y de los intestinos. Duerme mal, está triste y le persiguen ideas suicidas, se tambalea cuando camina como un borracho y no puede pensar más que en sus problemas. Todos los tratamientos han fracasado y él empeora cada vez más. La estancia en una residencia de ancianos especial para estos casos no tiene ningún efecto. M. Y viene a verme a principios de octubre de 1910. Los experimentos preliminares son comparativamente fáciles. Le explico al paciente los principios de la autosugestión y la existencia dentro de nosotros del yo consciente e inconsciente, y luego hago la sugestión requerida. Durante 2 o 3 días M. Y tiene algunas dificultades con las explicaciones que le he dado. Al poco tiempo la luz irrumpe en su mente y comprende todo el asunto. Renuevo la sugerencia y él también la hace todos los días. La mejoría, que al principio es lenta, se hace cada vez más rápida, y en 1 mes y medio la curación es completa. El exinválido que últimamente se consideraba el más miserable de los hombres, ahora se cree el más feliz. M. E. de Troyes. Un ataque de gota, el tobillo derecho está inflamado y doloroso y no puede caminar. Los experimentos preliminares muestran que se trata de un sujeto muy sensible. Después del primer tratamiento puede recuperar, sin la ayuda de su bastón, el carruaje que lo trajo y el dolor ha cesado. Al día siguiente no regresa como le había dicho. Después viene sola su mujer y me cuenta que esa mañana su marido se había levantado, se había puesto los zapatos y había ido en bicicleta a visitar sus astilleros. Es pintor. No hace falta decirles mi total asombro. No pude dar seguimiento a este caso, ya que el paciente nunca se dignó volver a verme, pero tiempo después supe que no había tenido ninguna recaída. Señora T. de Nancy. Neurastenia, dispepsia, gastralgia, enteritis y dolores en diferentes partes del cuerpo. Se ha tratado a sí misma durante varios años con resultado negativo. La trato por sugestión y ella se hace autosugestiones todos los días. Desde el primer día se nota una mejoría que continúa sin interrupción. En la actualidad esta persona lleva mucho tiempo curada mental y físicamente y no sigue ningún régimen. Cree que todavía tiene quizás un ligero toque de enteritis, pero no está segura. Señora X, hermana de M. T. Neurastenia aguda. Permanece en cama 15 días al mes, ya que le resulta totalmente imposible moverse o trabajar, sufre de falta de apetito, depresión y trastornos digestivos. Se cura con una sola visita y la curación parece ser permanente ya que no ha tenido ninguna recaída. Señora H. en Maxeville. Eczema general, que es especialmente grave en la pierna izquierda. Ambas piernas están inflamadas, sobre todo en los tobillos, caminar es difícil y doloroso. La trato por sugerencia. Esa misma tarde M. H. es capaz de caminar varios cientos de metros sin fatigarse. Al día siguiente los pies y los tobillos ya no están hinchados y no han vuelto a estar hinchados desde entonces. El eczema desaparece rápidamente. Señora F. en la Neuveville. Dolores en los riñones y las rodillas. La enfermedad data de hace 10 años y empeora cada día. Sugerencia mía y autosugestión suya. La mejoría es inmediata y aumenta progresivamente. La cura se obtiene rápidamente y es permanente. Señora Z. de Nancy, se sintió enferma en enero de 1910, con una congestión pulmonar de la que no se había recuperado 2 meses después. Sufre de debilidad general, pérdida de apetito, problemas digestivos, evacuaciones raras y difíciles, insomnio y sudores nocturnos copiosos. Después de la primera sugerencia la paciente se siente mucho mejor y 2 días después regresa y me dice que se siente bastante bien.
Todo rastro de enfermedad ha desaparecido y todos los órganos funcionan normalmente. 3 o 4 veces estuvo a punto de sudar, pero cada vez lo impidió mediante el uso de una autosugestión consciente. A partir de este momento Z goza de perfecta salud. MX, en Belfort, no puede hablar más de 10 minutos o un cuarto de hora sin volverse completamente afónico. Diferentes médicos consultados no encuentran ninguna lesión en los órganos vocales, pero uno de ellos dice que MX sufre de senilidad de la laringe, y esta conclusión le confirma en la creencia de que es incurable. Viene a pasar sus vacaciones a Nancy y una señora que conozco le aconseja que venga a verme. Al principio se niega, pero finalmente consiente a pesar de su absoluta incredulidad en los efectos de la sugestión. Sin embargo, lo trato de esta manera y le pido que regrese 2 días después. Vuelve el día señalado y me dice que el día anterior pudo conversar toda la tarde sin volverse afónico. 2 días después regresa nuevamente para decir que su problema no había reaparecido, aunque no solo había conversado mucho, sino que incluso había cantado el día anterior. La cura sigue siendo válida y estoy convencido de que siempre lo será. Antes de terminar, me gustaría decir unas palabras sobre la aplicación de mi método a la formación y corrección de los niños por parte de sus padres. Estos últimos deben esperar hasta que el niño se duerma, y entonces uno de ellos debe entrar con precaución en su habitación, detenerse a 1 metro de su cama y repetir 15 o 20 veces en un murmullo todo lo que desean obtener del niño, del punto de vista de la salud, del trabajo, del sueño, de la aplicación, de la conducta, etc. Luego deberá retirarse como vino, teniendo mucho cuidado de no despertar al niño. Este proceso extremadamente simple brinda los mejores resultados posibles y es fácil entender por qué. Cuando el niño duerme, su cuerpo y su yo consciente están en reposo y, por así decirlo, aniquilados, su yo inconsciente sin embargo está despierto, entonces se habla solo a este último, y como es muy crédulo, acepta sin discusión lo que se le dice, de modo que, poco a poco, el niño llega a hacer de sí mismo lo que sus padres desean que sea. Conclusión. ¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? La conclusión es directa y se puede resumir en pocas palabras: albergamos en nuestro interior una fuerza de poder insondable, que, cuando se maneja de manera inconsciente, a menudo nos perjudica. Sin embargo, al dirigirla de manera consciente y sabia, obtenemos el control de nosotros mismos y podemos no solo liberarnos, sino también ayudar a otros a liberarse de los males físicos y mentales. Además, nos brinda la posibilidad de vivir con relativa felicidad, independientemente de las condiciones en las que nos encontremos. Por último, y especialmente, esta fuerza debe aplicarse a la regeneración moral de aquellos que se han desviado del buen camino. Pensamientos y preceptos. No gastes tu tiempo pensando en las enfermedades que puedas tener, porque si no tienes enfermedades reales, crearás enfermedades artificiales. Cuando realices autosugestiones conscientes, hazlo de forma natural, sencilla, con convicción y, sobre todo, sin ningún esfuerzo. Si con tanta frecuencia se realizan autosugestiones inconscientes y malas es porque se hacen sin esfuerzo. Asegúrate de obtener lo que deseas, y lo obtendrás, siempre y cuando esté dentro de lo razonable. Para alcanzar el autocontrol, solo necesitas pensar que lo estás logrando. Si tus manos tiemblan o tus pasos vacilan, convéncete de que todo eso va a cesar, y gradualmente observarás cómo desaparece. La confianza debe residir en ti mismo, ya que solo en ti se encuentra la fuerza capaz de curarte. Mi papel se limita a enseñarte a aprovechar esa fuerza. Nunca hables de cosas de las que no sabes nada, o solo quedarás en ridículo. Las cosas que os parecen milagrosas tienen una causa perfectamente natural. Si parecen extraordinarios es solo porque se te escapa la causa. Cuando sabes eso, te das cuenta de que nada podría ser más natural. Cuando la voluntad y la imaginación entran en conflicto, es la imaginación la que prevalece. Este tipo de situación es lamentablemente común, y en tales casos, no solo no logramos hacer lo que deseamos, sino que, por el contrario, hacemos exactamente lo opuesto. Por ejemplo,
cuanto más intentamos conciliar el sueño, recordar el nombre de alguien, evitar reírnos o superar un obstáculo mientras pensamos que no podemos hacerlo, más nos vemos afectados. Cuanto más nos esforzamos en estas situaciones, más difícil se vuelve recordar el nombre, más incontrolable se vuelve nuestra risa y más probable es que nos choquemos con el obstáculo. Entonces es la imaginación y no la voluntad la facultad más importante del hombre, y, por tanto, es un grave error aconsejar a la gente que entrene su voluntad, lo que deben emprender es el entrenamiento de su imaginación. Las cosas no son para nosotros lo que son, sino lo que parecen, esto explica las pruebas contradictorias de personas que hablan de buena fe. Creyéndose dueño de sus pensamientos, se llega a serlo. Cada uno de nuestros pensamientos, buenos o malos, se concreta, se materializa y se convierte, en definitiva, en realidad. Somos lo que hacemos nosotros mismos y no lo que nos hacen las circunstancias. Quien inicia su trayectoria con la convicción de alcanzaré el éxito tiende a lograrlo, ya que toma las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo. Incluso si se le presenta una única oportunidad, y esta oportunidad parece precaria, la aprovecha con determinación. Además, a veces, consciente o inconscientemente, crea condiciones propicias a su alrededor. En contraste, aquel que siempre duda de sí mismo raramente alcanza sus metas. Aunque se encuentre rodeado de innumerables oportunidades, no las percibirá ni las aprovechará, incluso cuando solo tenga que estirar la mano para hacerlo. Y si llega a influir en las circunstancias, tienden a ser desfavorables. En este caso, no culpes al destino, la responsabilidad recae únicamente en ti mismo. La gente siempre está predicando la doctrina del esfuerzo, pero esta idea debe ser repudiada. Esfuerzo significa voluntad, y voluntad significa la posible entrada de la imaginación en oposición y la obtención del resultado exactamente contrario al deseado. Piensa siempre que lo que tienes que hacer es fácil, si es posible. En este estado de ánimo no gastarás más de tus fuerzas de las necesarias, si lo consideras difícil, gastarás 10, 20 veces más fuerzas de las que necesitas, en otras palabras, lo desperdiciarás. La autosugestión es un instrumento que hay que aprender a utilizar como lo haríamos con cualquier otro instrumento. Un arma excelente en manos inexpertas solo da resultados miserables, pero cuanto más hábiles se vuelven esas mismas manos, más fácilmente colocan las balas en el objetivo. La autosugestión consciente, hecha con confianza, con fe, con perseverancia, se realiza matemáticamente, dentro de la razón. Cuando determinadas personas no obtienen resultados satisfactorios con la autosugestión es porque les falta confianza o porque se esfuerzan, que es el caso más frecuente. Para hacer buenas sugerencias es absolutamente necesario hacerlo sin esfuerzo. Esto último implica el uso de la voluntad, que debe ser totalmente desechada. Hay que recurrir exclusivamente a la imaginación. Muchas personas que han cuidado en vano de su salud toda su vida, imaginan que pueden curarse inmediatamente mediante la autosugestión. Es un error, porque no es razonable pensar así. De nada sirve esperar de la sugestión más de lo que normalmente puede producir, es decir, una mejora progresiva que poco a poco se transforma en una curación completa, cuando es posible. Los medios empleados por los curanderos se remontan todos a la autosugestión, es decir que estos métodos, cualesquiera que sean, palabras, encantamientos, gestos, puesta en escena, todos producen en el paciente la autosugestión de la recuperación. Toda enfermedad tiene dos aspectos a menos que sea exclusivamente mental. De hecho, a cada enfermedad física le sobreviene una enfermedad mental. Si a la enfermedad física le damos el coeficiente 1, la enfermedad mental puede tener el coeficiente 1, 2, 10, 20, 50, 100 y más. En muchos casos esta puede desaparecer instantáneamente, y si su coeficiente es muy alto, 100 por ejemplo, mientras que el de la dolencia física es 1, solo queda esta última, un 101 del total de la enfermedad. Algo así se llama milagro y, sin embargo, no tiene nada de milagroso. Contrariamente a la opinión común, las enfermedades físicas generalmente se curan mucho más fácilmente que las mentales. Buffon decía, el estilo es el hombre.
Nosotros pondríamos eso, el hombre es lo que piensa. Es casi seguro que el miedo al fracaso provocará el fracaso, de la misma manera que la idea del éxito trae el éxito y permite a uno superar siempre los obstáculos que se puedan encontrar. La convicción es tan necesaria para quien sugiere como para su sujeto. Es esta convicción, esta fe, la que le permite obtener resultados donde todos los demás medios han fracasado. No es la persona la que actúa, es el método. Contrariamente a la opinión general, la sugestión o autosugestión puede provocar la curación de las lesiones orgánicas. Antiguamente se creía que el hipnotismo solo podía aplicarse al tratamiento de enfermedades nerviosas, su dominio es mucho mayor que eso. Es cierto que el hipnotismo actúa por intermedio del sistema nervioso, pero el sistema nervioso domina todo el organismo. Los músculos se ponen en movimiento gracias a los nervios regulan la circulación por su acción directa sobre el corazón y por su acción sobre los vasos sanguíneos que dilatan o contraen. Los nervios actúan entonces sobre todos los órganos, y por su intermediación todos los órganos enfermos pueden verse afectados. La influencia moral tiene un valor considerable como ayuda en la curación. Es un factor de primer orden que sería muy equivocado descuidar, ya que, en la medicina, como en todas las ramas de la actividad humana, son las fuerzas espirituales las que dirigen el mundo. Nunca pierdas de vista el gran principio de la autosugestión, optimismo siempre y a pesar de todo, incluso cuando los acontecimientos no parezcan justificarlo. René de Grabois. La sugerencia sostenida por la fe es una fuerza formidable. Docteural, París, julio de 1920. Para tener e inspirar una confianza inalterable hay que caminar con la seguridad de una perfecta sinceridad, y para poseer esta seguridad y sinceridad hay que desear el bien de los demás más que el propio. Cultura de la fuerza moral, de Sebaudo Wynne. Observaciones sobre lo que puede hacer la autosugestión. En enero de 1912, el joven B, de 13 años, es admitido en el hospital debido a una grave enfermedad cardíaca que se manifiesta con una peculiaridad en la respiración. Su dificultad para respirar es tan intensa que solo puede dar pasos lentos y cortos. El médico que lo atiende, un destacado profesional, pronostica un desenlace rápido y fatal. A pesar de ello, el paciente abandona el hospital en febrero sin mostrar mejoría. Un amigo de la familia lo trae a mi atención, y al examinarlo, lo considero un caso perdido. Sin embargo, decido someterlo a experimentos preliminares, los cuales resultan ser sorprendentemente exitosos. Después de realizarle una sugerencia y aconsejarle que aplique el mismo enfoque por sí mismo, le pido que regrese en 2 días. Al hacerlo, observo con asombro una mejora significativa en su respiración y su forma de caminar. Renuevo la sugerencia y, en cada visita posterior, noto una continuación del progreso. 3 semanas después de la primera visita, el joven B es capaz de caminar con facilidad, respirar casi normalmente, subir escaleras sin quedarse sin aliento y, en general, realizar actividades que antes le resultaban imposibles. Con una mejora constante, el paciente me pregunta si puede ir a quedarse con su abuela en Carignan. Al ver que su estado de salud sigue mejorando, le doy mi aprobación. A medida que pasa el tiempo, recibo noticias ocasionales que indican que su salud sigue mejorando. Su apetito es bueno, la digestión y la asimilación de alimentos son óptimas, y la sensación de opresión ha desaparecido por completo. Además, no solo puede caminar como cualquier otra persona, sino que incluso corre y persigue mariposas. Regresa en octubre y apenas puedo reconocerlo, porque el pequeño y encorvado muchacho que me había dejado en mayo se ha convertido en un niño alto y erguido, cuyo rostro brilla de salud. Ha crecido 12 centímetros y ganado 19 libras. En peso. Desde entonces ha vivido una vida perfectamente normal, sube y baja escaleras corriendo, anda en bicicleta y juega al fútbol con sus compañeros. Señorita X, de Ginebra, 13 años. Llaga en la sien considerada por varios médicos como de origen tuberculoso, desde hace año y medio se niega a ceder a los diferentes tratamientos ordenados.
La llevan a ver al señor Balduino, seguidor del señor Cowe en Ginebra, quien la trata por sugerencia y le dice que regrese al cabo de una semana. Cuando regresa, la llaga ha sanado. Señorita Z, también de Ginebra. Ha tenido la pierna derecha estirada durante 17 años debido a un absceso encima de la rodilla que tuvo que ser operado. Pide al señor Balduino que la trate por sugerencia y apenas ha comenzado, la pierna puede doblarse y enderezarse de manera normal. Por supuesto, en este caso hubo una causa psicológica. Señora Urbain Marie, 55 años, en Maxéville. Varices más bonitas, que datan de más de año y medio. Primera visita en septiembre de 1915 y segunda una semana después. En 15 días la curación es completa. Émile Chenu, 10 años, Grande Rue, 19, refugiado de Metz. Algún problema cardíaco desconocido con vegetaciones. Cada noche pierde sangre por la boca. Llega por primera vez en julio de 1915 y después de algunas visitas la pérdida de sangre disminuye y continúa así hasta que a finales de noviembre ha cesado por completo. Las vegetaciones también parecen haber desaparecido, y en agosto de 1916 no había habido ninguna recaída. M. Azot, 48 años, residente en Brin. Inválido el 15 de enero de 1915, con bronquitis crónica específica, que empeora cada día. Viene a verme en octubre de 1915. La mejoría es inmediata y se ha mantenido desde entonces. En estos momentos, aunque no está completamente curado, se encuentra mucho mejor. MB padece desde hace 24 años un seno frontal que le ha obligado a realizar 11 operaciones. A pesar de todo lo hecho, el seno persistía, acompañado de dolores intolerables. El estado físico del paciente era lamentable en extremo, tenía dolores violentos y casi continuos, debilidad extrema, falta de apetito, no podía caminar, leer ni dormir, etc. Sus nervios estaban en casi tan mal estado como su cuerpo y, a pesar del tratamiento de hombres como Bernheim de Nancy, de Gerin de París, Dubois de Berna, X de Estrasburgo, su mala salud no solo persistía, sino que empeoraba cada día. El paciente acude a mí en septiembre de 1915, por consejo de uno de mis otros pacientes. A partir de ese momento progresó rápidamente y en la actualidad 1921 se encuentra perfectamente bien. Es una verdadera resurrección. M. Nagengast, 18 años, calle Sellier, 39 años. Padece la enfermedad de Pot. Llega a mí a principios de 1914, después de haber estado encerrado durante 6 meses en un corsé de yeso. Asiste regularmente 2 veces por semana a las sesiones de espiritismo y hace él mismo la sugerencia habitual por la mañana y por la noche. Pronto se nota la mejoría y en poco tiempo el paciente puede prescindir de la funda de yeso. Lo volví a ver en abril de 1916. Estaba completamente curado y desempeñaba sus funciones de cartero, después de haber sido ayudante de una ambulancia en Nancy, donde había permanecido hasta que se suprimió. MD, en Jarville. Parálisis del párpado superior izquierdo. Va al hospital donde recibe inyecciones, como resultado de lo cual se levanta el párpado. Sin embargo, el ojo izquierdo estaba desviado hacia afuera más de 45 grados y parecía necesaria una operación. Fue en ese momento que vino a mí y gracias a la autosugestión el ojo volvió poco a poco a su posición normal. Señora L. de Nancy. Dolor continuo en el lado derecho de la cara, que duraba 10 años. Ha consultado a muchos médicos cuyas recetas parecían inútiles y se considera necesaria una operación. El paciente viene a verme el 25 de julio de 1916 y hay una mejoría inmediata. Al cabo de unos 10 días el dolor desapareció por completo y hasta el 20 de diciembre no había vuelto a producirse. T. Maurice, 8 años y medio, en Nancy, pie sambo. Una primera operación cura, o casi, el pie izquierdo, mientras que el derecho sigue tullido. 2 operaciones posteriores no sirven de nada.
Me trajeron al niño por primera vez en febrero de 1915, camina bastante bien gracias a dos dispositivos que mantienen sus pies derechos. A la primera visita le sigue una mejora inmediata y, después de la segunda, el niño puede caminar con botas normales. La mejora es cada vez más marcada, el 17 de abril el niño está bastante bien. Sin embargo, el pie derecho ya no es tan fuerte como antes, debido a un esguince que sufrió en febrero de 1916. Señorita X, en Blainville. Una llaga en el pie izquierdo, probablemente de origen específico. Un ligero esguince ha provocado una hinchazón del pie acompañada de dolores agudos. Los diferentes tratamientos solo han tenido un efecto negativo, y al poco tiempo aparece una llaga supurante que parece indicar caries del hueso. Caminar se vuelve cada vez más doloroso y difícil a pesar del tratamiento. Siguiendo el consejo de una antigua paciente que se había curado, ella acudió a mí y notó un alivio después de las primeras visitas. Poco a poco la hinchazón disminuye, el dolor se vuelve menos intenso, la supuración disminuye y finalmente la llaga sana. El proceso ha durado unos meses. Actualmente el pie se encuentra prácticamente normal, pero, aunque el dolor y la hinchazón han desaparecido por completo, la flexión posterior del pie aún no es perfecta, lo que hace que el paciente cojee ligeramente. Señora R. de Chavinge. Metritis que data de hace 10 años. Llega a finales de julio de 1916. La mejoría es inmediata, el dolor y la pérdida de sangre disminuyen rápidamente y el 29 de septiembre siguiente ambos han desaparecido. El periodo mensual, que duraba de 8 a 10 días, finaliza ahora en 4. Señora H. Calle Gilbert de Piberre Court, en Nancy, 49 años. Padece una úlcera varicosa que data de septiembre de 1914, de la que ha sido tratada según los consejos de su médico, pero sin éxito. La parte inferior de la pierna es enorme, la úlcera, del tamaño de una moneda de 2 francos y que llega hasta el hueso, está situada por encima del tobillo. La inflamación es muy intensa, la supuración copiosa y los dolores extremadamente violentos. El paciente llega por primera vez en abril de 1916 y la mejoría visible después del primer tratamiento continúa sin interrupción. El 18 de febrero de 1917, la hinchazón había disminuido por completo y el dolor y la irritación habían desaparecido. La llaga sigue ahí, pero no es más grande que un guisante y solo tiene unos pocos milímetros de profundidad, todavía se descarga muy ligeramente. En 1920 la cura ya hacía tiempo que estaba completa. Señorita D. en Mirecourt, 16 años. Sufre ataques de nervios desde hace 3 años. Los ataques, al principio poco frecuentes, se han ido produciendo gradualmente a intervalos más cortos. Cuando vino a verme el 1 de abril de 1917, había sufrido 3 ataques en la quincena anterior. Hasta el 18 de abril no tenía nada. Debo agregar que esta joven, desde el momento en que comenzó el tratamiento, ya no sufrió los fuertes dolores de cabeza que padecía casi constantemente. Señora M., 43 años, Rue de Amance, 2, Malseville. Llega a finales de 1916 por violentos dolores de cabeza que ha padecido toda su vida. Después de algunas visitas desaparecen por completo. 2 meses después se dio cuenta de que también estaba curada de un prolapso de útero que no me había mencionado y en el que no pensaba cuando hizo su autosugestión. Este resultado se debe a las palabras, en todos los aspectos contenidas en la fórmula utilizada por la mañana y por la noche. Señora D. Choisy-Leroy. Solo una sugerencia general de mi parte en julio de 1916 y autosugestión de su parte por la mañana y por la tarde. En octubre del mismo año esta señora me dice que se cura de un prolapso de útero que padecía desde hacía más de 20 años. Hasta abril de 1920, la cura sigue vigente. La misma observación que en el caso anterior. Señora Husselin, 60 años, Rue des Dominicains, 6.
Llega el 20 de julio de 1917 por un dolor violento en la pierna derecha, acompañado de una considerable hinchazón de todo el miembro. Solo puede arrastrarse con gemidos, pero después de la sesión, para su gran asombro, puede caminar normalmente sin sentir el menor dolor. Cuando regresa 4 días después, el dolor no ha regresado y la hinchazón ha disminuido. Esta paciente me dice que desde que asistió a las sesiones también se curó de las secreciones blancas y de la enteritis que padecía desde hacía mucho tiempo. El mismo comentario que arriba. En noviembre la cura todavía se mantiene. Señorita GL, 15 años, Rue du Montet, 88 años. Tartamudea desde la infancia. Llega el 20 de julio de 1917 y el tartamudeo cesa instantáneamente. Al mes la volví a ver y no había tenido recidiva. Señor Ferry, Eugene, 60 años, Rue de la Côte, 56 años. Desde hace 5 años sufre dolores reumáticos en los hombros y en la pierna izquierda. Camina con dificultad apoyándose en un bastón y no puede levantar los brazos por encima de los hombros. Tiene lugar el 17 de septiembre de 1917. Después de la primera sesión, los dolores desaparecen por completo y el paciente no solo puede dar grandes zancadas sino incluso correr. Es más, puede hacer girar ambos brazos como un molino de viento. En noviembre la cura todavía se mantiene. Señora Lacour, 63 años, Camino de Sables. Dolores en la cara que datan de hace más de 20 años. Todos los tratamientos han fracasado. Se aconseja una operación, pero el paciente se niega a someterse a ella. Viene por primera vez el 25 de julio de 1916 y 4 días después cesa el dolor. La cura se ha mantenido vigente hasta el día de hoy. Señora Martín, Grande Rue, Villevieille, 105. Inflamación del útero de 13 años de pie, acompañada de dolores y secreciones blancas y rojas. El periodo, que es muy doloroso, se repite cada 22 o 23 días y dura entre 10 y 12 días. Viene por primera vez el 15 de noviembre de 1917 y regresa regularmente todas las semanas. Hay una mejoría visible después de la primera visita, que continúa rápidamente hasta que a principios de enero de 1918 la inflamación ha desaparecido por completo. La regla llega a intervalos más regulares y sin el menor dolor. También se curó un dolor en la rodilla que el paciente padecía desde hacía 13 años. Señora Castelli, 41 años, residente en Ainville, M.Etm. Padece dolores reumáticos intermitentes en la rodilla derecha desde hace 13 años. Hace 5 años tuvo un ataque más violento de lo habitual, la pierna se hincha al igual que la rodilla, luego la parte inferior del miembro se atrofia y la paciente se ve obligada a caminar muy dolorosamente con la ayuda de un bastón o una muleta. Viene por primera vez el 5 de noviembre de 1917. Se marcha sin ayuda de muleta ni bastón. Desde entonces ya no utiliza más la muleta, aunque ocasionalmente utiliza el bastón. El dolor en la rodilla vuelve de vez en cuando, pero solo de forma muy leve. Señora Meder, 52 años, en Ainville. Desde hace 6 meses sufre dolores en la rodilla derecha acompañados de hinchazón, que le impide doblar la pierna. Viene por primera vez el 7 de diciembre de 1917. Regresa el 4 de enero de 1918, diciendo que casi ha dejado de sufrir y que puede caminar normalmente. Después de esa visita del día 4, el dolor cesa por completo y el paciente camina como los demás. Emile Coue. La educación como debería ser. Aunque pueda parecer paradójico, la educación de un niño debería comenzar incluso antes de su nacimiento. En realidad, si una mujer, a pocas semanas de la concepción, forma una imagen mental del sexo del futuro niño, así como de las cualidades físicas y morales que desea que posea, y mantiene esta imagen mental durante el periodo de gestación, es probable que el niño adquiera el sexo y las características deseadas.
Un ejemplo de esto es la práctica de las mujeres espartanas, quienes solo buscaban tener hijos robustos destinados a convertirse en guerreros temibles. Su deseo ferviente de dar a luz a héroes para su país influyó en la naturaleza de los hijos que engendraron. En contraste, en Atenas, las madres aspiraban a tener hijos intelectuales, cuyas cualidades mentales superaran ampliamente a sus atributos físicos. Un niño concebido de esta manera estará más inclinado a aceptar de manera receptiva las sugerencias positivas que se le presenten, transformándolas en autosugestiones que, posteriormente, influirán en el curso de su vida. Es fundamental comprender que todas nuestras palabras y acciones son, en su mayoría, el resultado de autosugestiones generadas, en gran medida, por la influencia de ejemplos y palabras sugerentes. ¿Cómo deberían entonces los padres y quienes tienen a su cargo la educación de los niños evitar provocar malas autosugestiones y, por el contrario, influir en las buenas? Al tratar con niños, sea siempre ecuánime y hable en un tono amable pero firme. De esta manera se volverán obedientes sin tener jamás el más mínimo deseo de resistirse a la autoridad. Ante todo, hay que evitar la dureza y la brutalidad, porque en ella se corre el riesgo de influir en una autosugestión de crueldad acompañada de odio. Además, eviten cuidadosamente, en su presencia, hablar mal de alguien, como sucede con demasiada frecuencia cuando, sin ninguna intención deliberada, la enfermera ausente es despedazada en el salón. Inevitablemente se seguirá este fatal ejemplo, que puede producir más adelante una verdadera catástrofe. Despierta en ellos el deseo de conocer la razón de las cosas y el amor por la naturaleza, y esfuérzate por interesarlos dándoles todas las explicaciones posibles con mucha claridad, en tono alegre y de buen humor. Debes responder a sus preguntas de manera agradable, en lugar de controlarlas con, «qué molesto eres, cállate, eso lo aprenderás más tarde». Nunca, bajo ninguna circunstancia, digas a un niño, eres un holgazán y no sirves para nada, porque de eso nacen en él las mismas faltas de las que lo acusas. Si un niño es perezoso y hace mal sus tareas, deberías decirle un día, aunque no sea cierto, esta vez tu trabajo es mucho mejor de lo que suele ser. Bien hecho. El niño, halagado por el elogio inusitado, seguramente trabajará mejor la próxima vez y, poco a poco, gracias a un estímulo juicioso, llegará a convertirse en un verdadero trabajador. Evite a toda costa hablar de enfermedades delante de los niños, ya que seguramente creará en ellos malas autosugestiones. Enséñales, por el contrario, que la salud es el estado normal del hombre y que la enfermedad es una anomalía, una especie de reincidencia que puede evitarse viviendo de forma templada y regular. No les crees defectos enseñándoles a temer esto o aquello, el frío o el calor, la lluvia o el viento, etc. El hombre está creado para soportar tales variaciones sin sufrir daños y debe hacerlo sin quejarse. No pongas nervioso al niño llenándole la mente con historias de duendes y hombres lobo, porque siempre existe el riesgo de que la timidez contraída en la infancia persista más adelante. Es necesario que quienes no crían ellos mismos a sus hijos elijan cuidadosamente a quienes se los confían. Amarlos no es suficiente, deben tener las cualidades que deseas que posean tus hijos. Despertar en ellos el amor por el trabajo y por el estudio, facilitándolos explicándoles las cosas de forma atenta y amena, e introduciendo en la explicación alguna anécdota que haga que el niño tenga ganas de la siguiente lección. Sobre todo, inculcarles que el trabajo es esencial para el hombre, y que quien no trabaja de una forma u otra, es una criatura inútil y sin valor, y que todo trabajo produce en el hombre que lo realiza una satisfacción sana y profunda, mientras que la ociosidad, tan anhelada y deseada por algunos, produce cansancio, neurastenia, hastío de la vida y lleva a quienes no poseen los medios para satisfacer las pasiones creadas por la ociosidad, al libertinaje e incluso al crimen. Enseñar a los niños a ser siempre educados y amables con todos, y en particular con aquellos a quienes la casualidad de su nacimiento ha colocado en una clase inferior a la suya, y también a respetar la edad, y nunca a burlarse de los defectos físicos o morales que la edad produce a menudo. Enséñales a amar a toda la humanidad, sin distinción de casta. Que hay que estar siempre dispuesto a socorrer a quien necesita ayuda,
y que nunca hay que tener miedo de gastar tiempo y dinero en ayuda de quien la necesita, en definitiva, que deben pensar más en los demás que en sí mismos. Al hacerlo, se experimenta una satisfacción interior que el egoísta siempre busca y nunca encuentra. Desarrollar en ellos la confianza en sí mismos y enseñarles que, antes de emprender cualquier empresa, debe someterse al control de la razón, evitando así actuar impulsivamente, y, después de haber razonado el asunto, debe formarse una decisión a la que atenerse, a menos que, efectivamente, algún nuevo hecho demuestre que puede haber estado equivocado. Enséñeles, sobre todo, que cada uno debe emprender la vida con una idea muy definida de que tendrá éxito, y que, bajo la influencia de esta idea, inevitablemente tendrá éxito. No precisamente para que deba quedarse tranquilamente esperando que sucedan los acontecimientos, sino porque, impulsado por esta idea, hará lo necesario para que se haga realidad. Sabrá aprovechar las oportunidades, o incluso la única oportunidad que se le presente, puede que sea solo un hilo o un cabello, mientras que el que desconfía de sí mismo es un guignard constante al que nada le sale bien, porque sus esfuerzos son inútiles. Todo dirigido a ese fin. Alguien así puede ciertamente nadar en un océano de oportunidades, provisto de cabelleras como el mismo Absalón, y no podrá aprovechar ni un solo cabello, y muchas veces determina él mismo las causas que lo hacen fracasar. Mientras que aquel que tiene en sí mismo la idea del éxito, a menudo da origen, de manera inconsciente, a las mismas circunstancias que producen ese mismo éxito. Pero, sobre todo, que los padres y los maestros prediquen con el ejemplo. Un niño es extremadamente sugerente, deja que aparezca algo que desea hacer y lo hace. Tan pronto como los niños puedan hablar, hágales repetir por la mañana y por la noche, 20 veces seguidas. Día a día, en todos los aspectos, voy mejorando, lo que producirá en ellos un excelente ambiente físico, moral y saludable. Si hace la siguiente sugerencia ayudará enormemente al niño a eliminar sus defectos y a despertar en él las correspondientes cualidades deseables. Todas las noches, cuando el niño esté dormido, acérquese silenciosamente, para no despertarlo, a unos 3 o 4 pies de su cama. Quédate ahí, murmurando en voz baja y monótona la cosa o cosas que deseas que haga. Finalmente, es deseable que todos los profesores hagan, cada mañana, sugerencias a sus alumnos, algo así como lo siguiente. Diciéndoles que cierren los ojos, deben decir, niños, espero que siempre seáis educados y amables con todos, obedientes a vuestros padres y maestros, cuando os den una orden u os digan algo, siempre escucharéis. La orden dada o el hecho contado sin que te parezca cansino, antes te parecía cansino cuando te recordaban algo, pero ahora comprendes muy bien que es por tu bien que te digan las cosas, y, en consecuencia, en lugar de enfadarte con quienes te hablan, ahora les estarás agradecido. Además, ahora amarás tu trabajo, cualquiera que sea, en tus lecciones siempre disfrutarás de aquellas cosas que tengas que aprender, especialmente de aquellas que hasta ahora no te hayan interesado. Además, cuando el profesor esté dando una lección en clase, ahora dedicarás toda tu atención, única y enteramente a lo que él dice, en lugar de atender a cualquier tontería que digan o hagan tus compañeros, y sin hacer ni decir ninguna tontería tú mismo. En estas condiciones, como todos sois inteligentes, porque hijos, todos sois inteligentes, entenderéis fácilmente y recordaréis fácilmente lo que habéis aprendido. Quedará grabado en vuestra memoria, listo para estar a vuestro servicio, y seréis podrá utilizarlo tan pronto como lo necesite. De la misma manera cuando estás trabajando en tus lecciones solo, o en casa, cuando estás realizando una tarea o estudiando una lección, fijarás tu atención únicamente en el trabajo que estás haciendo, y siempre obtendrás buenas notas por tus lecciones. Este es el consejo que, si se sigue fiel y verdaderamente de ahora en adelante, producirá una raza dotada de las más elevadas cualidades físicas y morales. Fin.